Buenas. Como siempre, los que a esta hora, los viernes, quieren entrar a Corea del Centro como turistas o venirse a vivir, esperan a la gran Fran. Pero la Fran sigue con sus preparativos para casarse, aunque ya legalmente es una señora casada. No, se tomó el día, así que estoy yo de anfitrión, siendo lo mejor y con el gran dandy de la podcast de Chile, Rodrigo Castillo, Hola, hola, ¿no? ¿cómo Y el invitado ya, más que te vamos a dar residencia, yo creo, Alejandro Repening, nuestro coordinador del mostrador y el tipo con más paciencia en el periodismo chileno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? están? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien por acá? Oye, pucha que hay tema, ¿eh? Uf, qué semanita. Una semana que a veces de generar, pero mira, creo que no queda otra que empezar con el tema, sobre todo acá que hablamos de plata, política y poder. Tema que es la salida, la renuncia sorpresiva, para algunos shock, del ministro Mario Marcel, del Ministerio de Hacienda. Eh, Voy a editorializar un poco. Primero voy a decir porque esto es muy importante y el timing. Bueno, los que estaban en Marte y no saben, ayer sorpresivamente, mitad de mañana, mitad del día, se empezó a correr el rumor y se confirmó en la tarde. El ministro Manuel Marcelo renunció al Ministerio de Hacienda y la verdad que fue un shock, un balde de agua fría para todos los que no sabíamos y sobre todo el mercado, que es importante, después ya contar eso. Pero ¿por qué fue un shock? Por el timing, porque quedan, a ver, 6 meses de gobierno, pero en la práctica para el Ministerio de Hacienda, una vez que entregue el presupuesto, que lo tiene que presentar en las próximas semanas y tiene que estar aprobado, y corríjame, señor Castillo, el 31 de septiembre por ley, ¿no? O Así sea, hay un es. mes para discutirlo. Y que es el último presupuesto de este gobierno y que se entrega y que va a tener un montón de presiones políticas desde la voz, porque se da en plena campaña, porque está sobre la mesa el tema del gasto fiscal, de cuánta plata y cuánto espacio le deja este gobierno al próximo, porque este es un gobierno que se ejecuta por el próximo gobierno, que le puede hacer cambios cuando lleguen. Eh, Así que el timing es también porque Chile está negociando eh, los aranceles con Trump, porque el gobierno tiene que todavía emitir deuda en la segunda mitad del año y la verdad que el adulto en la sala, sobre todo desde el punto de vista económico financiero y con una reputación intachable afuera, es Marcel. Entonces crea ciertos problemas, nadie es irreemplazable, pero, pero crea esos problemas para el gobierno además, porque confirma esto que el gobierno ya está de pato cojo. Ahora voy a sacarme ese fue el análisis periodístico. Yo a Mario Marcel lo conozco profesionalmente desde su época en el Banco Central. No lo conozco, no tengo una amistad con él para nada, pero he reporteado, lo he entrevistado, he tenido conversaciones en off con él como economista, con periodista del Banco Central y eh, debo decir que para mí es un lujo de servidor público, independiente del color político. Una persona comprometidísima con su responsabilidad y creo que es una pérdida, ¿no? Hay una serie de rumores de por qué se fue, podemos ver, por qué el timing. Yo sí puedo confirmar acá y creo que la mayoría de los medios por lo que leí a la rápida esta mañana temprano, también es la verdad que tenía un tema personal muy fuerte y ese tema personal lo obligó a tomar esta decisión. Hay otros factores que los podemos analizar después, pero creo que es una pérdida. Y cierro mi parte, después les paso la plata, es que me encantó lo que dijo cuando renunció. No lo estoy citando. Dijo, me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Creo que lo refleja cómo es ser como persona. Y solo quiero recordarles, para los que no saben, porque no tienen por qué saber la historia, a pesar de dar una apariencia de gris y serio y quizá un poco nerd, es un tipo con mucha pasión
y algo que habla él, es un tipo comprometido con sus ideas de centro izquierda, socialista de tomo y lomo, y él fue el mejor alumno de su generación de la Facultad de Economía de la Chile, en la FEN, eh, pero cuando le iban a entregar el premio, la FEN estaba intervenida, fue en plena dictadura, y él no quiso recibir el premio y no fue, en protesta. Así que bueno, se le pasa la pelota primero a Castillo, que también entiendo que profesionalmente lo conoce. Sí, bueno, Iván, muchas gracias. Lo primero, claro, hay que intentar separar el fenómeno político de lo que podríamos llamar eh, el recuerdo humano, digamos. Ahora digo el recuerdo de una persona que sigue vivir y coleando y que probablemente va a seguir teniendo roles importantes en la sociedad chilena, pero al menos en su calidad de ministro de Hacienda. Yo primero que nada relevaría que cuando el presidente Boric nombra a Mario Marcel ministro de Hacienda, eso tuvo un significado para la política, para la sociedad, para los mercados, etcétera, que fue muy importante, muy importante. Y el hecho de que Mario Marcel haya tenido, en mi opinión, la generosidad de aceptar ser ministro de Hacienda del presidente Boric, en una época, recordemos, que no era el presidente Boric que conocemos hoy. Era el presidente Boric que venía saliendo de ser diputado, que venía con toda la carga del estallido social, en una elección polarizadísima, con un país polarizado. Por lo tanto, lo primero que yo relevo es primero el gesto del presidente Boric de elegir a Mario Marcel para dar esas señales al resto de la sociedad, digamos, de responsabilidad, de seriedad del manejo de la finanza, y la generosidad de Mario Marcel en aceptar ese cargo. De más está decir que moros y cristianos, y eso lo hemos escuchado hoy día, han hecho todo tipo de homenajes, incluso sus opositores políticos respecto del rol que tuvo Mario Marcel. Algunos yo te diría que bastante sentidos, el de Ignacio Briones, por ejemplo, creo que fue muy, muy sentido y franco. ¿Te voy a decir algo, Iván? No, 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 dale. Y lo segundo, y esto ya entra en el terreno del efecto político, digamos, y en los mercados, efectivamente la salida de Mario Marcel antes de la tramitación del presupuesto es un hecho político grave. Yo creo que no hay que quitarle relevancia, por más que este gobierno está terminando. Si Marcel se hubiera ido después del presupuesto, probablemente uno hubiera dicho, ya está, ya hizo la pega, listo. Eh, Irse antes del presupuesto evidentemente genera efectos, genera problemas. Obviamente, y lo escuchaba en una radio amiga, cuando los motivos que se aducen son personales, familiares, de salud familiar, no hay nada que decir. Es decir, son materias respecto a las cuales lo único que cabe es el total respeto y quedarnos justamente con todo lo bueno y todo lo bueno que significó para Chile. Yo lo voy a decir, en mi opinión, con todas sus letras. Este gobierno sobrevivió con, digámoslo así, relativo éxito, gracias a Mario Marcel, y yo te diría que casi exclusivamente, o sea, esa importancia le doy. Yo creo que sin Mario Marcel esto hubiera sido total, completa y absolutamente diferente. Hasta ahí llego yo. Repe. Oye, sí, yo me quedo con las primeras palabras de Rodrigo. Yo creo que fue muy importante. Está medio cortado. También he Bueno, cortado Repening, ¿ah? sí. Y bueno, mientras se repone, Azul es la productora, vamos a seguir nosotros. No sé si tiene que volver a conectarse. Eh, yo iba a sumar un par de cosas. Bueno, No, no, debo ser yo. sí. Bueno, Ah, después me quedo. si estás como congelado, empezaste a hablar y se congeló. Yo solo quiero apuntar, recalcar lo que dijo Rodrigo, que cuando los mercados siempre sobre reaccionan y después se Ahora estabilizan, sí. pero ayer la noticia de la renuncia de Marcel golpeó, el dólar se disparó en Chile, en un día en que el dólar a nivel mundial no subió, que son monedas en general versus monedas emergentes, y también el riesgo país de Chile, que es bajo, es muy bajo, así que tomen con una píldora el tema riesgo, pero subió también el riesgo país. Luego país se mide por la posibilidad de que la deuda soberana de un país no se pague. Eh, entonces tuvo un impacto. Y otro factor, ¿no? Es que yo concuerdo, ¿no? De que sería otro gobierno. Yo
he tenido conversaciones con el equipo, así en el equipo económico y en la moneda. Y viste que está siempre esta pregunta si este gobierno y el presidente Boric se hizo este giro hacia el centro, hacia una socialdemocracia por pragmatismo o por convicción, ¿no? No después de que ganó el rechazo en la primera propuesta constitucional, vio cómo venía la mano en el Congreso. Entonces, varias gente, y esto creo que lo hemos conversado acá, yo sin lugar a dudas lo he escrito, me han dicho que en temas económicos él se convenció de que el camino es por acá y el gran responsable es que le tenía plena confianza a Máximo, A Mario Marcel. Máximo, también le tenía No confianza a fuera, Pacheco, no pero es otro fuera, tema, Mario. pero bueno, pero a Marcel. Entonces me dice, cuando habla de tema económico, él es un convencido ahora de que camino es por acá, que el crecimiento es importante, que la burocracia, todo este tipo de cosas, y dicen que esto fue principalmente porque lo convenció o por la guía de Marcel. Ahora, el resto de los temas puede que se haya ido al centro por temas de pragmatismo, pero en este tema hay que no decirlo. Eh, Ale, te interrumpimos porque no te escuchamos. Vamos a ver si vamos a darle una nueva vuelta. El señor Repening Está mal. se cortó al inicio, así que empieza de cero. No, estaba diciendo que lo que había dicho Rodrigo era totalmente cierto, que estoy muy de acuerdo, que fue el adulto de la sala, como dice. De hecho, el mismo presidente ayer en su discurso dice, después de mí, era el mayor en el comité político. O sea, eh, reconociendo además el presidente el valor de incorporarlo, el gesto hacia, te diría yo, hacia el país. Porque no sé si se acuerdan cuando venía la nómina de ministros del presidente, había mucha incertidumbre por varios puestos, pero este era clavísimo, clave, 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 totalmente Más que el clave. ministro del Interior, mucho más importante que el Sí, ministro del también. Interior. Exacto, exacto. Por una historia tradicional de Chile, de las finanzas, las cuentas fiscales, ustedes saben de eso mejor que yo. Y claro, y la salida sorpresiva, a mí me llegó un WhatsApp de repente y lo mando al grupo y tuvimos ahí un intercambio con Iván. eh, porque quedamos así como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿En qué minuto pasó esta cuestión? O sea, ¿qué está pasando? Independiente, lo que yo quiero decir, independiente de los motivos que él mismo también ayer señaló, ¿no es cierto?, en su conferencia, en su punto de prensa de salida, de que eran cosas personales que tenían que ver con él, se sobreentendió que habló incluso de los hijos, sin decir mucho más, no corresponde que diga mucho más, creo yo. Eh, Independiente de esos motivos, es un hecho político, como lo decía Iván también al comienzo, porque quedan casi 7 meses de gobierno. Y está la parte que también decían ustedes, lo del presupuesto es clave. Eh, Ahora, a quién se eligió, también ahí hubo toda una pugna, en lo que nosotros sabemos que desde el socialismo democrático se quería a la subsecretaria y no al ministro Grau, que finalmente fue quien se quedó con el puesto, ¿no es cierto? Eh, que ha sido sujeto de críticas el ministro Grau, injustas, justas, no lo sé, pero ha sido sujeto de críticas, sobre todo, evidentemente desde la oposición. Pero me parece que esta salida sí, independiente de los motivos, es una demostración del famoso pato cojo. Eh, Quiera o no quiera el presidente, porque un elemento clave de su gobierno se le va en la recta final prácticamente, cuando él tiene que fortalecer probablemente cuál fue su legado. No tiene a dos ministros que participaron en probablemente el legado más importante, a mi modo de ver, que es la reforma a las pensiones. Buena, mala o no, es una reforma que estaba pendiente hace mucho tiempo, y los dos ministros que la logran hoy día no están en el gobierno, por los motivos que sean, ¿no es cierto? Eh, Así que me parece que es clave. Me parece que lo que queda para el presidente para afirmar, digamos, su legado, que es lo que los presidentes quieren en la recta final, se le complica un poco porque dos figuras importantes no están. Mira, yo iba a tocar el tema que ahora lo adelantaste, pero el tema del reemplazo, Marcel
Marcel, la elegida Marcel era su subsecretaria. Y Sí. acá, lo que reporté yo ayer en la tarde, y dos fuentes, yo reporteo plata, política, poder y política cuando puedo y puedo. No es que yo, a veces acá lo he dicho, a veces cuando empiezo a hablar mucho de política hago énfasis que soy un analista más. No, no es donde yo creo que doy el mayor valor agregado, pero acá la palabra del interior del gobierno y del equipo económico era que esto acá primó el amiguismo por sobre incluso la política. Era como su amigo, Grau, y le tiene confianza, pero te digo que ¿por qué a los empresarios, más allá de que todos los gremios sacaron comunicados que De probablemente felicitación. hizo de felicitaciones, dispuesto a ayudar? Mira, Grau va a terminar este gobierno mucho mejor parado de lo que empezó por la serie de errores que cometió tanto comunicacionales como de fondo. Eh, pero el mayor éxito y que es unánime, salvo no, el equipo de Cast y Kaiser, pero en el sector privado, es que sacó adelante el proyecto de permisología. Entonces, lo que me decía ayer una alta fuente de gremio, que hablé con un Zoom con dos, me decía, oye, él sacó esto y la verdad que a veces lo óptimo enemigo lo posible, pero es un buen proyecto que da un paso adelante importante, es el que cacha mucho de esto y ahora hay que implementarlo. Y se va cuando se empieza a implementar. Implementarlo es complejísimo. Tenéis que ir a reparticiones regionales, cambiar normas, decir cosas. Y se va, ¿no? A Hacienda, donde él finanzas no es su cosa. Y perdemos la oportunidad de tener también simbólicamente tener una mujer, la primera mujer ministra de Hacienda, es decir, eh, pero el tema de la permisología, que hay consenso, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, bueno, no sé la extrema izquierda, pero entre los candidatos con más chance hay consenso en sus programas de que la burocracia es un tema. Entonces dicen, y lo pone ahí por amiguismo. Entonces hay una rendición, voy a escribir un poco más de esto en la edición del domingo del semanal, porque fue el principal reparo. Y el segundo, y acá Repe y señor Castillo llenen los huecos porque yo no vivía en el país, la entiendo un poco, pero no sé todos los detalles, es que pone a Álvaro García como ministro de Economía, que es un tipo muy querido y respetado en el mundo de la concertación, pero que está Ya fue salpicado por ministro de el caso Economía. Inberlín. Claro, pero fue salpicado por el caso Inberlín, que fue uno de los primeros grandes escándalos de la transición. Hola. Rodrigo. Sí, a ver, yo parto de nuevo haciendo un disclosure. Yo me siento cercano a Álvaro García y creo que efectivamente lo que ocurrió con Inverlink salpicó mucho, a él incluido, y en su momento uno pudiera haber pensado que su vida política ya había terminado, y probablemente en gran medida así fue, porque él se dedicó a otros temas por muchísimo tiempo. Ahora, Álvaro García fue el coordinador programático de la campaña de Carolina Toá. Por lo tanto, yo te diría que probablemente uno debiera leer el nombramiento de Álvaro García en ese puesto como un mensaje, como un guiño hacia ese mundo en época electoral. Yo te diría que eso es fundamentalmente lo que yo veo. Aparte que creo que Álvaro lo hace muy bien como ministro de Economía, pero efectivamente creo que desde el punto de vista político tiene mucho más que ver con hacer ese guiño a esa parte del gobierno que perdió la elección frente a Janet Jara y que es una parte del gobierno y es una parte de la sociedad, lo que podríamos llamar el centro socialdemócrata dentro del oficialismo, que hoy día es muy necesario para Janet Jara. Y después cuando le demos un vistazo muy rápido a los programas de gobierno, yo quiero hacer mención a eso de la socialdemocracia, porque Janet Jara en su programa ocupa la palabra, mi programa es socialdemócrata. Por lo tanto, yo lo interpreto en esa línea. Ahora, respecto de Grau, efectivamente yo te diría que veo dos cosas. La primera es que si bien la candidata más natural era Javiera Martínez, Javiera Martínez también había tenido una serie de desencuentros y problemas. Pero era Heidi Brunner, ¿eh? La Mire, subsecretaria de Hacienda Ah, no, la de gente, y toda la razón, pero me desdigo. Javiera Total, Martínez, está cuestionada por ser directora de presupuesto y ha tenido sí, su... Bueno, totalmente, me pero desdigo. ella, pero Heidi, que para ella era la elegida por muchos,
Y bueno, yo sigo reporteando más allá del titular del amiguismo, de por qué de ese tipo, porque una oportunidad, un golpe político, pero bueno, él probablemente quería una persona mucho más de confianza y Yo creo que va más bien viendo por está ahí, ahí. ¿ah? A mí Nicolás Grau no es una persona que sea, yo no soy ningún fan de él, ninguno, para nada. Tengo 200 motivos por los cuales siento que, en fin, no soy un fan de él. Sin embargo, yo creo que en este caso ocupar la palabra amiguismo es fuerte. Yo creo que efectivamente en esta No, no se recta. estoy citando, ¿ah? Eso fue lo que Pero no, dijeron varias yo sé. personas. No, yo me No, no, refiero no, a no, que existen. No a ti. Yo creo que es fuerte porque efectivamente creo que tiene más que ver con confianza, tiene más que ver con que un cargo como ese no solamente es una persona a cargo de las finanzas públicas, sino que está a cargo de un rol dentro del comité político, de un rol incluso de vocería del gobierno, por lo tanto, poner a alguien que no fuera de su exclusiva confianza, más técnica en el caso de Heidi, probablemente con menos skill comunicacional, etcétera, probablemente el presidente consideró que no era la mejor persona. Ahora a mí se me ocurre un montón de otras personas que hubieran sido mejores candidatos. Ahora la pregunta es si hubieran estado disponibles para esta etapa, qué sé yo. Ahora, yo no creo que, salvo el tema de presupuesto, salvo el tema de presupuesto, en que veremos cómo navegan, que vaya a ser una gran diferencia, por un motivo muy simple, y es que los grandes desafíos que le quedan a este gobierno en materia de finanzas podemos dividirlo en dos partes. Una es el presupuesto, el más importante. El segundo tiene que ver más bien con no hacer que con hacer. Es decir, evitar que ocurran cosas que puedan desestabilizar las finanzas. Y yo tengo la impresión de que el gobierno de algún modo ya tomó la definición de lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Por lo tanto, esperaría, tengo la confianza de que no se requiera un nivel de arquero como lo era Mario Marcel en Hacienda en este último periodo de gobierno. Ahora, dentro también de la rumorología, estaban quienes insinuaban que Marcel se habría ido justamente porque él no quería ser parte de esa vieja frase que se acuñó cuando perdió Frey: prefiero ganar con déficit que perder con superávit. Es decir, empezar a tirar plata en esta última etapa de campaña. Sin embargo, yo no veo No, no, francamente no tiene, a este no, gobierno en eso eso para nada, no lo veo. para Mira, nada. voy a decir algo controversial y después le pasa la pelota a Rep. Eh, Tiene razón, Rodrigo, pero estamos, y acá yo no creo que estoy exagerando, en uno de los periodos de más incertidumbre global, por lo menos de mi generación, ¿no? Incluyo esto, todo el impacto de la crisis del 2008, porque tenemos guerra en Europa, tenemos un nuevo alineamiento, globalización en retirada, y Chile está negociando todavía el tema arancelario con Trump. No sabemos qué va a pasar de acá a fin de año. Si hay una crisis fuerte y no seguimos navegando ¿cómo se dice? Cuando uno está al borde del precipicio, Y lo de la pero, navaja. Al filo de la. bueno, pero estamos al final. Pero asumamos que no pasa nada bien. Estoy de acuerdo con Rodrigo, dice la verdad que pasaron el presupuesto y que debe estar ya bastante cocinado y en el Congreso los votos no están para estar abriendo la billetera como loco. Pero por el otro lado, ¿qué pasa si nos golpea una crisis? Tenemos un equipo, bueno, lo que iba a decir no me dará que ver. A ver, tenemos una presidenta del Banco Central que ha sido bastante cuestionada, no porque el Banco Central en general no esté haciendo su pega, sino por su rol, por cómo ha comunicado confusión, por primera vez desde que yo volví a Chile y empezar a mostrar el tema, en los últimos 2 años han habido analistas y economistas de su bando, o sea, de la derecha, ya viene Libertad de Desarrollo, cuestionando la política comercial, la confusión, lo que han dicho, lo que no han dicho, una vicepresidenta que se va de tarro en toda entrevista, que genera ruido en el mercado. Entonces tenemos un Banco Central que institucionalmente sigue siendo fuerte con la inflación bajo control, pero no con el liderazgo que hemos tenido anteriormente. Y en Hacienda ahora, una persona que no sería ni el primero, ni el segundo, ni tercero, ni cuarta para un gobierno, para ser ministro o ministro de Hacienda. Entonces, a eso me refiero. Pero
por ahí estoy diciendo crítico extremo, pero creo que es válido hacer ese punto. No es lo mismo que haber tenido no Andrés Velasco en Hacienda y Vittorio Corvo en el Banco Central. No es lo mismo. Yo creo que tiene que ver también, Dale, dale. me perdona, tiene que ver un poco también con los elencos. Los elencos, y lo digo en plural porque tengo la sensación de que es un poco lo que le pasó a la candidatura o lo que le pasa a la candidatura de Janet Jara. ¿Cómo convocas tú a gente de renombre que incline la balanza? Y si miramos ayer el enroque, o sea, Álvaro García, perfecto, no tengo ninguna duda de su currículum, de su trayectoria. Lo que dice Iván, de que a lo mejor fue salpicado por el caso Inverlink, pero todas esas cosas quedaron claras posteriormente. Eh, pero tiene que ver, a mi modo de ver, con eso. O sea, ¿cuáles son los grandes personajes que están en el comando de Janet Jara? ¿Tamaño o peso? No, que tú digas, porque yo tengo la sensación hace mucho rato que lo que le falta al comando de Janet Jara es un nombre que cuando tú lo Mario dices, Marcel. hombre Marcel, que inmediatamente tú pienses socialdemocracia, que eso es lo que hizo el presidente Boric cuando lo nombra. Inmediatamente tú piensas socialdemocracia y no piensas en PC. ¿Te fijas? Que eso es lo que le está faltando a mi modo de ver al comando de Janet Jara y eso es lo que le faltó ayer, ahora, al presidente Boric, porque no hay elencos. O sea, ¿quién vas a convocar tú por 7 meses eh, para que se haga cargo de Bueno, la recta final? bueno, hablando, cuando a veces acá hablamos de la chimuchina, de la trastienda de las noticias, bueno, tú en uno de los, en el chat ese que los líderes, las líderes del mostrador imponíamos ideas y datos, etcétera, tú lo sacaste al tapo, claro, otra lectura de este cambio es que refleja, deja al desnudo que, a ver, yo lo puse cuando es que tú lo sugeriste que hiciste el análisis, claro, muestra que no hay cuadros. Ahora, por otro lado, es como el tema de esa en política, y acá el ingeniero abogado Castillo, futuro filósofo, eh, lo sabe mejor que yo. El poder atrae como la caca a las moscas. O sea, si Jara estuviese liderando en las encuestas que va a ganar por 10 puntos en segunda vuelta, puta, la cantidad, aparecerían un Habría una montón fila. de nombres Habría fuertes una muy fila. socialdemócratas por ese ministro de Hacienda. Habría Independiente que no estén de acuerdo con ella, pero puta, quiere ser ministro de Hacienda en Chile es prestigioso todavía. Así es, así es. Ahora de nuevo, yo te diría que quedándonos con el vaso medio lleno, digamos, la salida de Marcel evidentemente un golpe político, probablemente el más duro de los últimos meses al menos, y de una naturaleza distinta a los anteriores, porque los anteriores fueron escándalos. En este caso no es un escándalo, este es un hecho político que simplemente le quita capacidad de negociación, le quita seniority, le quita autoridad al gobierno. Lo puedes guapear, o sea, Marcelo lo podéis guapear, o sea, Nada, tal la cual. tratada, pero no le tienen, con todo el respeto que yo le puedo tener, también yo lo conozco, le tengo simpatía a Grau, lo he entrevistado, he hablado, lo que es un tipo que es honesto, pero no genera el mismo tipo como de respeto o de miedo cuando tenéis que ir a una comisión a negociar algo, no es lo mismo. Un parlamentario de cualquier lado, cuando quiere discutirle a Mario Marcel, y lo vimos, o sea, esto no es que estemos especulando, lo vimos, intenta discutirle a Mario Marcel y Mario Marcel le pega dos ladrillos, y el otro perro chico por más que intente ladrar de vuelta, queda como un tonto, pues, queda como un ignorante. Eso no le va a pasar a Nicolás Grau, por cierto. Hay una intervención de Johannes Kaiser como diputado donde habla de, De acuerdo. mira, ¿sabes qué? Es una estupidez tan grande que no Estaba pensando en eso. puedo reproducirla porque ni me acuerdo. Pero Mario No Marcel, era el tema, creo que era el tema Tributario, era un tema tributario, era un tema tributario. tributario, que entonces el capital de trabajo era un impuesto. Oye, pero era una estupidez de marca mayor. No hay otro concepto para cómo explicarlo. Y Mario Marcel, cuando le toca la palabra después, dice, respecto de lo que dijo el diputado Kaiser, por su intermedio, señor presidente, quisiera decirle que, por favor, y le empieza a hacer la explicación así, Y le da una clase. Economía 101,
pero a nivel escolar, porque era una cuestión brutal. Entonces, ahí tú tienes toda la razón, Rodrigo, hay también un señor y tiene una forma también Y de aunque Nicolás Grau pudiera darle la misma explicación, tuviera los conocimientos que seguramente los tiene, o sea, el tipo es doctor en economía, en una buena universidad, no, cosa que no es la subsecretaria, y esto no creo que haya sido menor. Nunca en la historia moderna vio un ministro de Hacienda no doctor en economía, pero bueno, pero por más que Nicolás Grau pudiera darle esa misma explicación, no tiene la misma autoritas para dársela que la que tiene Mario Marcel, por edad, por antigüedad, por prestigio, en fin, por todo lo que sabemos. Ahora, insisto, mirando el vaso medio lleno, yo creo que si se logra sortear el presupuesto y no queda una gran embarrada a nivel de negociaciones con Estados Unidos, que yo creo que eso es efectivamente, le encuentro toda la razón en esto a Iván, y no solo con Chile, los coletazos de este nuevo orden económico mundial podrían llegar no de la mano de la negociación de aranceles con Chile, sino también con efectos internacionales, en fin, ¿no? Hay un montón, estamos viviendo un momento complejo desde el punto de vista especialmente económico internacional. Yo concuerdo. Oye, y además no es menor porque la gente dice, oye, a mí que me importa, no te importa. Todavía dentro de lo que se aprobó al principio de este año y lo que anunció, todavía creo, si no me equivoco, queda una o dos colocaciones de bonos de deuda de Chile, creo. Ayer estaba tratando de buscar el dato, uno me decía, mira, en dólares ya no queda ninguna, quedan las que quedan en pesos, pero es una cosa que vaya Mario Marcel a reunirse con los grandes fondos institucionales extranjeros, que son los que mayormente compran, y las AFP que compran bonos soberanos chilenos, y otra cosa es Grau. Y eso se puede traducir en un spread, una pizca más alta. El spread entre lo que se paga por la deuda chilena versus lo que se paga por la deuda del Tesoro americano, y eso significa que se paga una tasa de interés más alta, eso significa menos plata para hospitales, para colegios, o sea, tiene un impacto. Oye, podríamos estar acá todo el día. No sé si alguien Sí. quiere sumar algo, pero me gustaría tratar de tocar dos o tres temas más. Nos queda media hora más o menos, si le robamos un par de No, minutos. yo creo que ya dijimos al menos lo que podíamos decir. El resto habrá que verlo. públicamente por lo menos. Eh, Mira, solo cortito, solo por poner en la agenda para los que nos están escuchando, es que a propósito de hablar de tasas y geopolítica, hoy hay un evento bastante importante, es el Círculo Rojo del mundo de la plata en el mundo, pero tiene mucho impacto en todo lo que hacemos, incluyendo lo que usted paga con su tarjeta de crédito, que es una reunión anual que se hace en Estados Unidos en Jackson Hole, Wyoming, y que invitan a banqueros centrales y economistas. Es como un Lollapalooza global de economistas y banqueros centrales, muy de élite. Hoy día, a la tarde, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, que es la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, da su último discurso en Jackson Hole porque en mayo, el próximo año, termina su mandato. Esto en medio de una presión constante, hasta hostigamiento de Trump a él para que se vaya antes. Igual que Chile, el Banco Central de Estados Unidos es independiente, tiene un organigrama, un gobierno corporativo similar al del Chile, que te nominan, te tienen que aprobar en el Senado, no te pueden echar salvo por juicio político. Pero Trump, como con todas las otras instituciones, está presionando. Él cree que las tasas de interés de Estados Unidos deberían ser más bajas, y la Fed ha votado en dividido de que todavía no es tiempo porque hay, con el tema de los aranceles, la inflación está, muestra señales y hay un voto dividido. Entonces va a ser importante y el mercado está mirando. Lo que sí el mercado muestra que sí o sí en septiembre debería haber un recorte, pero que no sería como el único este año. Así que cierro paréntesis, quería mencionar eso, así que importante y Ah, algo más de esto. importante para Chile también y para nuestros espectadores, auditores que no necesariamente saben de estos temas, porque es importante lo que resuelve Estados Unidos. Es importante primero porque los mercados compiten entre sí. Por lo tanto, cuando las tasas de interés son más altas o más bajas en la principal economía del mundo, los capitales van y vienen hacia esa economía. En segundo lugar, porque le deja más espacio y mensaje a las economías que no son las más grandes del mundo, también para bajar sus tasas de interés. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés chilena, para decirlo en castellano, implica un premio mayor para la plata en Chile, la plata se queda acá.
cuando la diferencia entre las tasas de interés en un país y otro son muy pronunciadas, la plata se va hacia donde las tasas de interés son más altas. Cuando las tasas de interés son muy altas, entonces hay menos atractivo para invertir en otros instrumentos de inversión como acciones, bonos, etcétera. Por lo tanto, la economía se ve afectada por ese lado también. Por lo tanto, lo que ocurra en Estados Unidos con las tasas de interés es fundamental para el mundo y para Chile. Dale. Ya que estamos en política, vamos al tema de las listas y los programas. El lunes oficialmente se anunciaron las candidaturas, ya sabemos que son los principales presidenciales. Los dos candidatos de derecha, Matei, o los tres, Matei, Kaiser, apuestan a recortar impuestos, compiten quién va a recortar impuestos más que el otro, y van a reducir el tamaño del Estado fuertemente, unos 36.000 millones, otros 18.000 millones, y prometen crecimiento a fin de los 4 años del 4%. Jara dice abiertamente, ya lo había adelantado, no voy a recortar los impuestos a las empresas, y ha puesto un crecimiento más inclusivo, se echó para atrás con alguna de las propuestas más Conflictiva, radicales, política. del tema de la nacionalización del cobre o de las normas AFP. Sigue apostando a la negociación ramal para los sindicatos. La verdad que el mercado lo ignora porque los programas no se respetan mucho. Lo que sí, y lo único que yo quiero decir es que algo que dijo Andrés Sansone, yo entrevisté al economista jefe y el gerente de estudio de Santander Chile. Es un economista argentino, pero que lleva mucho tiempo en Chile. Tuvo varios puestos muy importantes en el Banco Central. Después, cuando Marcel se va a Hacienda, se lo lleva, y fue la mano derecha de Marcel en Hacienda, y hace, creo que un año más o menos, se fue al sector privado. Y sin saber de que Marcel renunciaba, va, por ahí sabía, ¿no? No, esos son cercanos, no sé cuál cercano. Eh, pero él, hablando de esto, dijo, mira, es verdad que hay que hacer un ajuste, que el gasto fiscal y eficiencia del Estado, pero ojo de ser una motosierra que no esté bien ordenada y bien financiada, porque si no le puede pasar el mercado te castiga, como le pasó a la primera ministra de más corta duración en la historia moderna de Inglaterra, Truss, que llegó con un programa muy radical, estilo no, de recortar impuestos, pero sin lo suficiente recorte de gastos, para que gatilló una corrida a los bonos y a la deuda británica. Y como dijo, no me acuerdo quién, pero los británicos son bonitos, duró menos que una lechuga iceberg en un refrigerador. Duró menos de 6 semanas el gobierno y tuvo que renunciar por la presión del mercado. Entonces su mensaje era todo bien, pero tampoco podemos decir meter la motosierra de una manera irresponsable. Oye, yo tengo una manera de mirar los programas que les quería proponer un poco original, porque como ya se ha hablado tanto, ahora, entre comillas, yo escucho las radios y me voy cambiando de radio en las mañanas mientras vengo del trabajo, y en general yo te diría que en las radios poco y nada se habían leído los programas, lo cual ya es sintomático. Pero miren, yo tengo el siguiente ejercicio. ChatGPT se leyó mis programas y de ahí lo estoy sacando. Muy bien. Bueno, yo para este ejercicio, por cierto, usé inteligencia artificial, porque ya lo van a ver. La palabra más repetida en los 4 programas principales, digámoslo así, es decir, Jara, Kaiser, Kast y Matei. La palabra más repetida en los 4 es la misma. Yo creo que todos ustedes pueden adivinarla, ¿no? Seguridad. Crecimiento, seguridad. 65 veces Jared Jara, 87 veces Kaiser, Kast 72 veces y Evelyn Matei 54 veces. En el caso de Jared Jara, las palabras que le siguen en cantidad de repeticiones son derechos, persona, Estado y justicia. Kaiser, libertad, Estado, mercado nacional, pero en el caso de Kaiser, cuando dice Estado es exactamente lo contrario que Jara, es para recortar Estado, lo mismo en el caso de Kast, en que son orden, fronteras, inversión, Estado, y nuevamente la palabra Estado más bien en su antónimo, y en el caso de Erin Matei, crecimiento, empleo, Estado, personas. Si se fijan, efectivamente ya con esas menciones uno se puede hacer una idea de por dónde va cada uno de los programas. Pero yo quería hacer énfasis en una de las palabras que menos se menciona en todos los programas, o expresión más que palabra: inteligencia artificial. Cara 3 veces.
Kaiser 5 veces, pero la mayoría de las veces que lo menciona Kaiser es para usar inteligencia artificial en seguridad. Por lo tanto, no es inteligencia artificial como la entendemos, es decir, como un elemento disruptivo en la economía y en la sociedad. Kast 0 veces, no usa el término. Y Matei 4 veces, de las cuales 2 las usa también para hablar de hacer cruces con inteligencia artificial para mejorar la eficiencia pública y para seguridad. Tremendo, qué bueno lo que acabáis de hacer. Me Bueno, encanta. Esa es la maravilla de la inteligencia artificial, que te permite hacer en segundos este tipo de cruces que te permiten realmente cachar que, y esta es mi opinión, de estos 4 candidatos al menos ninguno está entendiendo nada. Es decir, el hecho de que no aparezca prácticamente en el programa de gobierno el elemento más disruptivo en la vida de las personas y en las sociedades en los próximos 5 años. No, yo creo que nadie que hoy día tenga algún nivel de conocimiento respecto a lo que está pasando podría no estar de acuerdo en que de aquí a 5 años, es decir, a la época en que van a terminar los gobiernos de cualquiera de estos candidatos que gane, el mundo como lo conocemos ya no va a ser igual. Y el que la palabra o la expresión inteligencia artificial prácticamente no aparezca, debo decir que tal vez quien mejor lo trata es Matei, para ser justo, digamos, pero todavía muy insuficiente, pero es quien mejor lo trata, le da un rol más relevante. Y el que en el programa de Cast, que al menos de acuerdo a las encuestas, pareciera ser el más probable próximo presidente de Chile, sea un 0 absoluto, no se mencione inteligencia artificial, a mí me parece altamente preocupante. Hasta ahí llega mi comentario sobre los programas de gobierno. Mira, mira, yo, Rodrigo, déjame decirle, con esto ya te ganaste el millonario bono de fin de año que nos damos. oye, muy interesante ejercicio. Yo creo que, mira, hace 4 años no podríamos haber hecho este ejercicio. O sea, lo podríamos haber hecho, pero Horas habría y horas y Va horas. a tener el alumno en práctica, Claro, no, manual olvídate. ahí contando o con un Excel, alguna tipo de automatización podríamos haber hecho. uno podría empezar, pero tendríamos que adivinar, pues tendríamos que decir cuánto seguridad, tendríamos que nosotros ponerle la palabra. Marcar, ir a ver en qué contexto. En cambio, aquí Horas, la días de inteligencia trabajo. artificial te va diciendo además los contextos, te va entregando muchas más herramientas. O sea, ese es el cambio brutal que hay, ¿ah?, entre una elección y otra. Y el hecho, perdón, de que nosotros podamos hacer este análisis ahora, en segundos, yo esto lo hice mientras estábamos hablando, en segundos, el que podamos hacer esto, muestra con mayor razón hasta qué punto es grave que en los programas de gobierno esto no esté más presente y cuán grave es que en el programa de gobierno del actual líder en las encuestas no se mencione ni una sola vez. Oye, ¿puedo Pero, decir algo? Yo sé que nos vamos a volar, pero me parece que es más importante que hablar de crecimiento, que salió la cifra de crecimiento, pero yo estoy participando en un taller que me invitaron para periodistas y líderes de opinión de América Latina, que organiza la Universidad Austral de Argentina, la Católica de Chile, la Fundación Knight y Google AI, pero bueno, son cuatro sábados de 3 horas y hay speaker, después taller, no, la verdad que es muy bueno. La verdad que yo pensé que estaba menos preparado y la verdad que no, estoy cacho bastante más que mucha gente, por lo menos los trabajos prácticos, pero hay cosas que he aprendido. Pero lo más sorprendente, la semana pasada, una de las cosas que se habló es que el tema de cómo están reemplazando los trabajos, etcétera. Entonces mi hermana que trabaja en Google de Estados Unidos me dijo que Google ahora no contrata más, con excepciones, como la primera capa, entry level, o sea, de programadores. Si hace 5 años todo el mundo decía, oye, el mundo tienes que aprender a hacer coding, a escribir código y programar porque el mundo se va a dividir entre los que hacen coding y no coding. Y me acuerdo que el gerente general de General Electric, una empresa industrial americana, dijo, oye, hasta las recepcionistas van a tener, o los recepcionistas van a tener que saber escribir código. Si no, no van a poder trabajar acá. Bueno, esta persona que habló dijo, oye, olvídese de eso. El coding ya lo hace inteligencia artificial, ¿no? o sea, de hecho, perdón, en la lista de las pegas más Y, amenazadas está esa, Pero, justamente. claro, entonces mi hermana me decía, mira, en la reunión
manager, ella es manager, ¿no? Decía, oye, no, no, con excepción no. Y entonces, pero mira qué fantástico. Y acá, Rodrigo, te va a tocar el alma porque te significa que tenéis pega asegurada. Él decía lo más. Entonces, la división ahora no va a ser entre los que, y lo rápido que está cambiando todo, decía, no va a ser entre los que saben coding y no coding. La división ahora es los que saben hablarle a la inteligencia y los que no saben hablarle. Entonces contaba que están contratando muchos filósofos y gente que estudia literatura, porque tienen que saber cómo hablarle, cómo preguntarle, y hay gente, entonces decía, la ironía, dice acá, es que si el concepto de la democracia liberal occidental empezó con los filósofos en el Senado griego hace 5.000 años, parece que la curva se volvió al inicio, y citando un libro que fue muy famoso en Estados Unidos hace 5 años en el mundo, que se llamaba El mundo lo van a heredar los ingenieros, como los ingenieros dominan el mundo, dice, bueno, capaz que la segunda versión va a ser y el mundo lo dominan los filósofos. Bueno, tanto es así, Iván, que efectivamente hay un paper, estaba buscando el autor, no me acuerdo ahora, hay un paper reciente que se llama algo así como La filosofía va a salvar la humanidad. Eh, y que básicamente esto es sobre inteligencia artificial, y que básicamente lo que plantea, además con muchos datos, etcétera, es que efectivamente hoy día lo más demandado es gente que sepa razonar. ¿Por qué? Porque lo que más hacemos con la inteligencia artificial es co-razonar con ella, saber cómo preguntarle, cómo contrainterrogarla, cómo pedirle que nos entregue los resultados que esperamos, y además el que podamos hacer un juicio crítico respecto del resultado que nos está dando. Esa es la capacidad que hoy día va a mover los mercados, y es el tipo de capacidades que hoy día van a ser premiadas por los mercados. De hecho, yo comentaba que yo he tenido la inmensa fortuna, por casualidad, de dedicarme a probablemente las dos áreas que en los próximos 5 años van a ser más relevantes en estos temas, que es la regulación de mercados y la filosofía política. Ahí, en ese mundo, en el mundo de la filosofía política, el razonamiento y la regulación, la forma como nos hacemos cargo de los efectos que tiene esta nueva tecnología, para decirle de algún modo, porque ya hablar de una nueva tecnología se queda corto. Ahí es donde está ocurriendo todo. Por lo tanto, en fin, volviendo a los programas, pucha que hay que pegarles una revisada, Es que es porque tremendo eso, bro. Fue muy bueno, te ganaste el bono ese fantástico. Ahí te escribí por privado para que no puedan, no, porque la verdad que te hace pensar. O ¿sí? sea, yo entiendo que y aquí le paso la pelota a Alejandro, que conoce mucho de este tema, pero como está en el día a día también de la política. Yo entiendo probablemente que los consultores políticos dicen esta cuestión no prende ni con agua, o sea, es cero, no te cambia ni un voto, así que no. No Pero lo por lo pongo. menos desde el punto de vista estadista, de como ser estadista, porque liderar para ser presidente no solamente tenés que seguir lo que te están diciendo las encuestas, también tenés que liderar y llevar contigo a la gente. Es que probablemente, Iván, ahí lo que ha pesado en la elaboración de los programas tiene que ver con lo que nos dijo Rodrigo en la primera parte. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Seguridad. La parte emocional del votante. ¿Te fijas? O sea, estamos apelando a tu día a día. Y una cosa que se nos va por el lado, que también es lo que dice Rodrigo, que la IA, la inteligencia artificial, también va por el lado. También sí, sirve para cruzar datos y probablemente tiene mucho que ver con lo que está haciendo, por ejemplo, la Contraloría, cruzar datos, ¿no es cierto? Entonces le Claro. pedimos a una inteligencia artificial que nos ayude a cruzar datos porque le decimos, le explicamos bien qué es lo que queremos hacer, qué sé yo. Y ese es el planteamiento que, de acuerdo a lo que nos comenta Rodrigo, que se está haciendo, ¿no es cierto?, sobre la inteligencia artificial, pero uno echa de menos de verdad otras cosas, porque para poder usar una inteligencia artificial tengo que entender cómo se armó, cómo se construyó y cuál es la base que tiene, ¿no es cierto? Y Porque por sobre todo, Alejandro, lo que yo más he hecho en falta, porque yo puedo entender que dado que inteligencia artificial no está en los primeros lugares de las preocupaciones ciudadanas de acuerdo a las encuestas, sea normal que los candidatos no lo recojan. Está bien, lo acepto y me entrego a aquello.
Sin embargo, lo que uno esperaría es una reflexión más profunda respecto al modelo de sociedad en el cual vamos a vivir, aunque ni siquiera nombres la inteligencia artificial. Y yo lo que veo no es solamente el que se hayan ocupado mayormente aquellos términos que se espera por parte del pueblo que se ocupen, sino que no veo que se esté leyendo correctamente cómo se va a desarrollar el mundo. Cuando en la candidatura de Matei, en la de Kast, en la de Kaiser y también en la de Jara, se habla de crecimiento y productividad. ¿Cómo no van a entender que el crecimiento y la productividad en los próximos 5 años va a venir de la mano de este fenómeno? No solamente por lo obvio, y por lo obvio me refiero a la capacidad que vamos a tener de hacer muchas más cosas más rápidamente, más productivamente de lo que estábamos haciendo, hacer las cosas diferentes, hacer cosas que antes no podíamos hacer, como este ejercicio de segundos que acabamos de hacer ahora, sino también cómo está afectando, por ejemplo, el mundo de la infraestructura. Hoy yo escuchaba una larga entrevista a Sam Altman, en la cual cuando le preguntaron cuál era el gran cuello de botella de la inteligencia artificial, su respuesta fue solo una: energía. La necesidad de tener mayor cantidad de energía para que puedan funcionar estas máquinas que consumen energía de una manera que hasta hoy día no conocíamos ni se nos ocurría. Terreno, tierra, agua, porque para poder hacer energía, para poder enfriar, necesitas grandes extensiones de territorio, necesitas agua y necesitas energía. Esos van a ser en el tiempo, junto a algunos minerales críticos, etcétera, van a ser los grandes motores de la economía. ¿Cómo es posible que esa reflexión no se haga en un programa de gobierno? Yo la verdad es que no me lo explico y solo me hace sentir y creer que nuestros líderes no están leyendo adecuadamente cuál es la profundidad de los cambios que van a enfrentar justamente en los 5 años que vienen. Es que tiene que ver con lo que hablaba Iván, por ejemplo, con la capacidad de escribir código, ¿no es cierto? Mira, quería contar esta anécdota. Estaba viendo un youtuber muy famoso en el mundo del hackeo y todo, pero hackeo ético. Se llama David Bombal. Y este personaje entrevistó a un norteamericano que había creado una máquina que es capaz, que cuando te rastrean, es capaz de decirte: te están rastreando, rastreamos de vuelta, ¿ya? Que fue muy interesante y le sirvió al gobierno norteamericano, por supuesto, y todo. Y cuando él decía cuál fue el cuello de botella, bueno, cuando la creé, decía el gallo, hace 5 años, el cuello de botella era el código que yo tenía que escribir, porque yo sé escribir código, pero tampoco soy experto, y el error, y revisar el código, etcétera, etcétera, por los errores y todo. Y eso, entonces hoy día tengo esta máquina que es la 4.0 y no tiene ni un error de código y está todo perfecto porque lo escribo yo, pero en verdad no lo escribo yo. Lo escribe una IA que me corrige el código, que lo entrelaza y todo. Eso pasó hace Totalmente. 4 años. Entonces, Claro, claro. ¿qué va a pasar o sea, esto lo contaba hoy día, pero te fijas, pero el boom de los codeadores era hace 4 años. Hace 4 años nomás, po. 4 años, 4 años. Pero yo, mira, yo sé que acá cuando nos metemos los tres en esta volada, nos desviamos, pero ejemplos como dar mí, yo te digo en mí, yo lo hablaba contigo por fuera, Alejandro, yo en la forma que yo trabajo, con el semanal o para prepararme para esto, las entrevistas que hago, a mí me ha hecho en los últimos 6 meses sobre todo una combinación que manejo mejor y ya sé con cuáles de las dos o tres plataformas me ayudan más para ciertas cosas, pero yo soy intrínsecamente estoy escribiendo mejor, estoy reporteando mejor, creo que estoy haciendo mejores preguntas y lo estoy haciendo con menos tiempo. Tal cual, y esto ya de nuevo nos fuimos por este tema, pero una de las cosas, yo escucho muchas entrevistas y reportajes sobre este tema a los grandes líderes, digamos, que están metidos, incluso aquellos que no son líderes de inteligencia artificial, sino que son líderes en cualquier otra cosa, médicos, científicos, investigadores, etcétera, que trabajan con IA como usuarios. Y yo te diría que si hay algo que se repite en todos ellos, es que ellos dialogan permanentemente con su inteligencia artificial de forma tal de tener una contraparte
con la cual discutir puntos de vista e ideas. Y al mismo tiempo todos coinciden en que el hecho de que hoy día las IA tengan memoria, que te conozcan, que sepan qué te interesa y qué no, cómo piensas tú, permite que esa contraparte con la que estás dialogando pueda ser, si tú la sabes interrogar correctamente, pueda ser, pero mira, invaluable desde el punto de vista incluso de la creatividad. Oye, de la Pero, que yo uso, para que ustedes sepan, le dije, cuando la empecé a usar, le dije, mi nombre es Alejandro, me gusta que me digan Ale. Entonces cuando me responde Ale. Esta es la que sé yo, lo que el cruce de datos. Es Tal cual. no, fantástico. pero mira, pero mira, ya que nos dar dos ejemplos. Uno, yo como trabajo, yo cuando hay temas que son como más coyunturales y otros temas que vengo reporteando, que entro y salgo y creo una carpeta. Pero yo soy desordenado dentro de mi orden. Esa carpeta, si yo hablo con alguien y me dice dos, tres cosas, escribo inflación, reforma laboral y después me acuerdo. Entonces, a veces hago copy-paste de algo que leí que me interesa para ese mismo tema, busco un gráfico y lo voy llenando. Yo tenía este tema que espero poder publicar en las próximas 2 semanas, era una carpeta de, mira, creo que era 28 páginas. Algunas páginas con toda escrita y otras páginas con garabatos de dos, tres palabras. Entrevisté a Rodrigo Castillo, me contó que bla, bla, bla. Bueno, y quería estructurarla. Y leí, yo ya sí creo que me manejo en hacer buenos prompts. Bueno, y le hago el prompt para ver, pues dijo, mira, yo estoy digo, reportando este tema hasta hace mucho tiempo, el contexto es este, me interesa que bla, 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 con toda esta información, y le digo, no está organizada ni cronológicamente, ni por orden de importancia, estos son apuntes de los últimos 5 meses que voy reporteando, pero voy por este lado. Mira, bueno, ¿cómo está usted? Pues, me la organizó, me dio lo que me faltaba, y cuando termina, como los que la usan saben, me dice, Iván, ¿quieres que esto lo edite para el estilo de tu newsletter semanal? Claro, ¿No? te hago la pega. Claro, Oh, sí, es increíble, tremendo. es increíble, es Una Y increíble. la otra anécdota también, hablando de lo que dijo Rodrigo de pensamiento crítico, razonamiento, el futuro, y bueno, no, todavía no sé qué hacer, bueno, el futuro marido de mi sobrina menor, Tatán, si que está escuchando, Tatán tiene 30 años, seco, y es una de las como pequeñas eminencias del tema de inteligencia artificial. Antes trabajó en diseño de algoritmos, trabajó para una de las consultorías grandes, después se trabajó en otro y ahora hace ya 2 años que trabaja para una empresa en Estados Unidos y, pero cada cierto tiempo lo vienen a buscar desde Amazon Logistics, de EI, para que se haya ir a Oxford, o sea, lo reclutan. Entonces él de repente responde que sí para ver cómo está y qué sé yo. Me habló de los agentes el año pasado, antes que nada. O sea, él ya tenía un agente de su sistema que le respondía a los mails y era como, y ahora todo el mundo está hablando de los agentes de AI. Pero bueno, me contó que le interesó por las lucas. Eran muchas, él gana muy bien, pero eran muchas lucas, ¿no? O sea, era como, wow, bueno, sí, voy. Le dijeron, le dice, mira, son 7 entrevistas. La primera una entrevista oral y después si vas pasando que los coladores te hacen una pregunta y tienes que resolver problemas, no para mostrar. Y llegué a la quinta, y la quinta yo tenía que diseñar una app, no basado en una serie, una consigna, y yo vi la pregunta y dice, esto ya lo he hecho, o sea, como yo esto usted ya lo he hecho, así que sí, no, no. Entonces la hice muy rápido y no pasé. Y me explicaron, me dijeron, pero no, no, yo dije, qué raro, pero, o sea, la aplicación estaba web, hacía todo lo que me habían pedido, y además que yo había hecho, sí, es como que te preguntaron a ti, Rodrigo, escribe un informe Algo sobre el mercado de conocido. energía para Chile. Entonces, y me dice, no, como buenos gringos, te explica, me dice, no, es que a nosotros lo que nos interesa, me dice, mira, te vamos a mantener cosas, pero no explicaste cómo llegaste a tu respuesta. Porque a nosotros, obviamente que nos interesa que la app funcione, pero queremos saber cómo, por qué, qué prompts usaste, si usaste inteligencia artificial, o sea, tenía que explicar el razonamiento con el cual él llegó y Era más usó las importante que diferentes el herramientas resultado. que él, claro. Y por eso no pasé, porque Pero, increíble. Oye, estamos en el tiempo, parece. sí, nos pasamos el Oh, tiempo, solo que, bueno, cerramos con lo del original. Tenemos una semana que no tengo idea de lo que está en la agenda. Nuevamente la política va atento y lo que diga para nuestro público, lo que diga Powell hoy, pero
Si alguien rápido tiene algo que hay que poner en la agenda del radar, yo en este momento así Alejandro no tengo. seguramente está más al día que nosotros. No, no, yo creo que lo más importante es, bueno, seguir las campañas, cómo se desenvuelven. No hablamos de los tropiezos de los candidatos, de los equipos de los candidatos. A eso hay que ponerle ojo, porque yo creo que esto se va a definir como en el tenis, con errores no forzados. Así En va efecto. hasta el momento, por lo menos. En efecto. No lo sé, pues, como acá trato de no entrar tanto en la chimuchina diaria, porque como dicen, hay un dicho que habla de la Argentina, dice, tú en la Argentina te vas una semana y cambió todo, te vas 10 años y no cambió nada. No, Qué no gran sé, frase, yo la conozco y es magnífica. Y no hablamos y de yo los creo que la U de Chile, ¿ah? Podríamos haber Oh, conocido. oh, terrible, sí, terrible, terrible, terrible. terrible, terrible. En Ahora, fin. acá ya, rapidito, acá le han dado mucho crédito a lo que hizo, parece que ayer dio una conferencia de prensa acá Elizalde, y yo hoy día veía en los medios argentinos y lo comparaban, incluso medios afines a este gobierno, no lo comparaban con lo que había dicho Patricia Bullrich y otros, como que mostraban que como qué ejemplo, ¿no? No sé lo que dijo, voy a escucharlo más tarde, pero vi los titulares en los medios argentinos esta Álvaro mañana. es bueno, o sea, con un micrófono adelante bueno. Ya, Habló del Estado de Derecho, la violencia, eh, linchamiento. Fue súper clever. ya. Ok, Fantástico. bueno, nos pasamos 3 minutos. Bienvenido nuevamente. Tú tienes Señor. ya visa abierta, residencia, green card, DNI, RUT, RUN, Alejandro. Rodrigo, como siempre, hoy día está muy, y la gente que sabe, y esto lo aprendimos en un gesto, el color de moda este año se llama Mocha Mousse. Y el castillo está todo Mocha Mousse, está perfecto. Sí. Estaba en Buenos Aires, además. Chao, 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 chao. Hasta luego y gracias por seguirnos. Suscríbanse, síganos en todas las plataformas. Hasta luego y será hasta la próxima. Nos vemos, chao.